Muy buenas tardes. Estamos contentos de que nos acompañen en esta conferencia. ¿Y ahora qué hago? Eh, Hablando de este tema de la ansiedad en tiempos de COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con esto? Y estamos muy honrados, pues un servidor, Felipe Pedrosa, en orientación educativa, de contar con el apoyo de dos queridos colegas, amigos, Edwin y Silvia, que ellos son grandes terapeutas, son dos jóvenes muy preparados y muy alivianados. A mí me encanta trabajar con ellos porque pues son muy cercanos, muy preparados, pero muy cálidos y tienen esta perspectiva de juventudes. Nos han apoyado mucho en el TEC y, y la verdad es que me siento muy honrado de que estén aquí, que vengan a compartirnos sus experiencias, que vengan a compartirnos su sabiduría. Y también quiero agradecer el apoyo de todo de desarrollo académico, de todo el equipo, de los jefes de departamento, de los directivos, de todas esas personas que nos ayudaron, sobre todo de todos los tutores que nos ayudaron a poder llegar a más alumnos. Es algo que nos preocupa, que nos ocupa. Ahorita el que diga que emocionalmente está al 100, pues yo creo que está mintiendo, ¿no? Hacemos lo que podemos. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Les pediría si nos hacen favor de presentarse. Ellos nos acompañan de la Unidad de Atención Psicosocial de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Por favor, preséntense, por favor. Hola, mucho gusto. Para mí es un honor acompañarles y ser parte de esta charla, como tú lo dices, amena, cercana, desde las realidades de las personas, que es desde donde nosotros trabajamos, en el día a día, en nuestros quehaceres, en nuestra práctica profesional. Y pues mi nombre es Silvia Valenzuela, como tú lo comentabas anteriormente. Yo soy licenciada en psicología y tengo una maestría en psicoterapia clínica y ahorita actualmente estoy cursando un doctorado en salud. Y pues me dedico al acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido o han vivido o han resistido algún tipo de violencia en sus vidas, y buscamos de una manera colectiva pues ir resarciendo ese daño, que ese daño se minimice y que puedan seguir reconociendo estas herramientas para seguir resistiendo, porque pues es algo que resistes día con día. Las realidades así son, algunas más dolorosas que otras. Sin embargo, pues todas las personas tenemos herramientas para fortalecernos y creemos fielmente en hacerlo en comunidad, en retejer el tejido social, es una de las respuestas. Y ese es un poquito de nuestro quehacer y, bueno, del mío y de mi experiencia. Gracias. Mi nombre es Edwin Baeza, soy licenciado en Psicología Clínica y estoy terminando la maestría en Psicología Clínica también. Básicamente nos dedicamos a lo mismo yo y Silvia porque ambos trabajamos en la UAP, que es la Unidad de Atención Psicosocial de Gobierno del Estado, y a final de cuentas estamos aquí para apoyarles y, como dice Silvia, resistir todas estas situaciones, tanto de COVID como de violencia que estamos viviendo, porque sabemos que las cosas de repente se pueden poner un poco pesadas y estamos aquí a final de cuentas para apoyar a las personas. Por eso la importancia de esta plática sobre ansiedad. ¿Cómo lo hacemos para lidiar con la ansiedad que nos puede generar esta pandemia? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Oigan, pudieran comenzar compartiéndonos, pues, ¿qué es la ansiedad? ¿No? ¿Qué es esto de ansiedad? Muy bien, si me lo permites, me gustaría iniciar compartiendo que la ansiedad humana es una respuesta ante situaciones que nos generan incertidumbre, ante situaciones que creemos que se nos salen de control, ante situaciones desconocidas que no estaban dentro de nuestro diario andar, ¿no? Y ahorita pues la pandemia indudablemente a todas las personas nos cayó de sorpresa, a todas las personas nos movió nuestras dinámicas que teníamos, y esto inevitablemente genera situaciones de ansiedad. Pero bueno, ¿a qué nos referimos? Esta respuesta, ¿qué trae consigo? Bueno, pues trae respuestas corporales, emocionales y respuestas de miedo. Respuestas que
tenemos dos neurotransmisores que dejan de funcionar, que es GABA y serotonina al momento de que tenemos enfrente la situación. Y tenemos, o sea, se presenta como en diferentes caras, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de ansiedad y toda la ansiedad que tú generas a partir de estas situaciones son normales, son respuestas completamente normales, como ya lo decía, ante situaciones anormales. Mucho de nuestro trabajo también es desde el lenguaje despatologizar. ¿A qué nos referimos? A que no es una enfermedad, hasta que llega un punto en que sí hay que tomar acción sobre eso, que sí me imposibilita, que sí detiene mi vida, pero si yo tengo una situación que sale de mis manos y que no es lo que yo estoy acostumbrada a tratar, pues voy a tener respuestas ansiosas. Como lo comenta mi compañera, a final de cuentas, la ansiedad no es algo que hay que ver como algo negativo porque es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones difíciles. Porque bien puede ser situaciones, como comentaba Silvia, situaciones que no conocemos y que nos causan estrés, situaciones chocantes, fuertes, que activan esta respuesta del cerebro. La ansiedad es algo natural en nosotras, las personas, y es algo que tenemos que aprender de alguna manera a trabajar. Considero que es un mensaje que nos manda nuestro propio cerebro para avisarnos que algo no está bien, que algo tenemos que prestar atención y que definitivamente tienes que empezar a tomar decisiones, ¿no? Incluso en ese momento, inmediatamente tu cuerpo está tomando decisiones a partir de ti, con esas respuestas corporales. Sí, a final de cuentas, esa es la función de la ansiedad, darnos un cierto tipo de aviso y, a final de cuentas, centrar de alguna manera todo este tipo de... A mí no me gusta mucho esa palabra, pero como que es difícil como que te lo digo de otra manera, energía que se nos junta. A mí sí me gusta. Sí, yo sé. Se nos junta y termina teniendo que salir por alguna parte. Como la metáfora del Express. Sí, exacto. Exactamente, sí. Y la manera en la que sacamos esa ansiedad y la manera en la que percibimos es lo importante aquí. Sobre todo por eso la importancia de esta, no sé, plática. ¿Charla? Sí, la importancia de esta charla es qué vamos a hacer con esta ansiedad que nos está generando la situación de el encierro por salud. Obligatorio. Obligatorio hasta cierto punto. Creo que también de entrada lo más importante es conocer a qué te estás enfrentando. Porque si encima tienes una situación que se sale de lo que tú conoces y luego tu cuerpo tiene una respuesta que se sale de lo que tú conoces y de entrada tienes una sensación de pérdida de control, pues te abrumas, resistes y si desconoces te genera aún más miedo. Sí. Y la ansiedad, entre más se resiste, menos pasa. Sí. Tengo una pregunta. Adelante. El asunto es que quiero entender que entre más quiero controlar, más pierdo el control. Exacto. Y entonces también a veces tiene que ver con estas preocupaciones que tenemos ante los cambios, ante estas situaciones difíciles o diferentes. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la vida, en el cuerpo? ¿Cómo me doy cuenta que esto me está siendo un problema? ¿Cómo identifico? Ahí es importante notar, porque exactamente acabamos de usar la palabra clave que es controlar. Es muy diferente controlar a afrontar. Controlar es, yo quiero que sea así y quiero que sea de esta manera. Afrontar es cómo lo voy a resolver lo que está pasando, aceptando lo que está pasando. De entrada. Sí, porque controlar tiene que ser como yo quiero que sea. Y eso, al final de cuentas, pues, ahorita creo que las personas que estamos aquí no tenemos la capacidad de cambiar la situación que estamos viviendo por COVID, ya que al menos yo no sé hacer vacunas, no sé Silvia, pero no es algo que podamos resolver y tenemos que sobrevivirlo, como decíamos, y resistir. También cada cuerpo funciona de manera diferente. Yo puedo compartir cómo yo vivo la ansiedad, Edwin puede compartir cómo vive la ansiedad e incluso él y yo podemos compartirles cómo otras personas a las que acompañamos en consulta nos han compartido cómo se vive la ansiedad. Nunca son completamente iguales las situaciones. Hay puntos específicos que son como comunes con todas las personas que lo atravesamos y lo enfrentamos y lo resistimos, que es, no sé, esta sensación de pérdida de control, este miedo e incluso una sensación de muerte,
Mucha gente cree incluso que le está dando un paro cardíaco, ¿no? Inclusive hay situaciones en las que el manejo de la ansiedad no llevado de una manera adecuada te puede llevar a que la presión te suba y sí te dé un infarto. Sí. Sí ha habido casos en los que las personas generan cierto tipo de dificultades orgánicas a causa de la ansiedad por el COVID. A mí sí me ha tocado trabajar algunas. Claro. Y que te llevan inevitablemente a otras situaciones médicas como insomnio, bruxismo, etcétera, ¿no? Migrañas, todo lo que tiene que ver con la tensión. La tensión no resuelta, como lo decíamos ahorita, no controlada. Hay ahorita como ese término ha sido utilizado mucho, muy frecuentemente, ¿no? Controla tus emociones, el coaching para que controles la ansiedad. No, pues la ansiedad, como lo explicaba Edwin, no se controla, porque incluso te va a salir contraproducente. Aprendemos a responder a ella. Sí, y atravesarla de maneras más inteligentes para nosotros. Sanas. ¿Qué opinan de que la ansiedad tiene que ver con hacerse el fuerte? Con una resistencia, con una manera de decir, yo puedo con esto, yo puedo con esto, yo puedo con esto. Y vienen más situaciones y tenemos también una idea social de qué significa ser una persona fuerte, de ser una mujer fuerte y de ser un hombre fuerte, de resistir, de tragarte, de no llorar porque llorar es para débiles, de invalidar tus emociones y de decir, no pasa nada, yo sigo adelante. Y llega un momento que bien lo decías tú, explota esa olla a presión, porque ya no podemos con tanto. Yo creo que la naturaleza fue tan sabia que nos tiene aquí en este plano con todas las emociones para vivirlas, entenderlas y llevarlas de una manera más adecuada, no para negarlas, no para decir no existe. No existe el miedo, no existe el enojo, no existe la perturbación, etcétera, ¿no? Pero sí existen. Y de alguna u otra manera siempre están diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hasta que te sientan y te dicen, aquí estoy, resuélvelo. Sí, como dice Silvia, nos enseñan a no llorar y muchas veces a no sentir. Y creo que la mayoría de las personas aquí hemos escuchado a José José y sabemos que llorar también puede estar muy bonito, a final de cuentas. Y sí, la respuesta varía de persona a persona. Pongamos un ejemplo. Con la situación de COVID, una persona empieza a sentir mucha ansiedad. Su respuesta es, voy a empezar a dejar de dormir y voy a empezar a rasparme los dientes a la hora que duermo. No estoy descansando, me estoy echando a perder los dientes, no me estoy concentrando, estoy reprobando porque no me logro concentrar en exámenes porque estoy todo el día encerrado en mi casa. Y aparte la situación en mi casa es un poco complicada. La respuesta ahí ante la situación de COVID es un poquito insana, por así decirlo. Vamos a verlo de otra manera. Tengo una respuesta ansiosa a la situación de COVID y me pongo a hacer ejercicio en mi cuarto, busco actividades que me ayuden a sacar esta ansiedad que me está generando toda esta situación. Es una respuesta sana. Lo importante aquí es checar que a final de cuentas la respuesta varía de persona a persona. Hay personas que se relajan leyendo, hay personas que se relajan haciendo ejercicio, hay personas que se relajan meditando, hay personas que se relajan mucho cocinando, porque si nos concentramos nada más en comer, ahí es otro tema de la ansiedad, que muchas personas también están comiendo mucho más por esta situación. O están dejando de comer. O están dejando de comer. Creo que aquí en la primera pregunta sí es bien importante dejar claro que la ansiedad tiene muchas caras y a veces desconocemos estas caras. Carienta. Como incluso pueden haber crisis ansiosas o crisis de pánico y nosotros creemos que nos está pasando algo, ¿no? Como les decía ahorita, el infarto. Ansiosas, pánico y angustia. Y angustia. Y también se presentan en talks, se presentan con estar rodeado de gente que desconoces o que tienes que estar frente a una cámara porque vas a exponer y te genera ansiedad, ¿no? Esa respuesta ansiosa también tiene esas caras. Y dejar de comer, o comer mucho, dejar de dormir, o dormir mucho. O también estarte, como decíamos, de los dientes, ¿cómo se dice? Bruxismo. Bruxismo. Sí. También hay muchos alumnos que reportan que están batallando con que no se pueden concentrar, que traen muchas preocupaciones dándole vuelta y vuelta y vuelta. Sí, como pollo en rosticería, a la vuelta y vuelta. Sí. Que esto tiene que ver con la saturación de información que tenemos, que esto también genera ansiedad definitivamente, además de que
se está viciando los ciclos, porque es un espacio tan pequeño en el que te encuentras. Hay personas con las que no estás eligiendo estar, obligatoriamente en la mayoría de los casos, y esto se vuelven dinámicas viciadas que detonan en episodios ansiosos. Muy bien. Oigan, pero ¿qué está pasando? ¿Qué relación tendrá el tema de la pandemia, el tema del COVID con la ansiedad? ¿Por qué este tema? ¿Por qué nos está detonando? O sea, ya vimos que la ansiedad tiene que ver con algo cultural, que tiene que ver con hacernos los fuertes, que a veces no gestionamos nuestras emociones, tiene que ver con los cambios, pero ¿por qué de alguna manera lo estamos viviendo todos en menor o mayor medida? Ok, ahí sí me gustaría hacer una distinción al principio. Existe ansiedad a causa del encierro forzado, que es no puedo salir de mi casa por la situación de COVID, tengo que estar aquí para protegerme a mí y a mi familia. Y la otra es, tengo ansiedad de que me dé COVID. Este COVID psicológico Ajá. que nos da. Sí, que sí existe el COVID real. Sí, estas son dos situaciones muy distintas. Una tiene que ver con afrontamiento, se me lenguó la traba, afrontamiento a la muerte, que es, puede ser que me muera de COVID. Y es una sensación muy fea, en verdad. Y sobre todo cuando te causa una respuesta ansiosa, es algo que estás pensando todo el día. Sales a la calle, a la tiendita, a comprar poquito mandado, que ya sean tortillas, huevos, carne, y vas con el Jesús en la boca. Y vas con esta respuesta súper ansiosa, que hasta cierto punto es sana. Tu cuerpo te está diciendo, cuídate. Pero cuando esa respuesta no te deja dormir, no te deja pensar, no te deja hacer nada, y te tumba en la cama, es cuando te hace mucho daño. Y la otra es, acabamos de ver la respuesta por mí, la otra es, estoy encerrado en un lugar y no puedo salir, donde mi familia tiene problemas domésticos, donde no me siento cómodo, donde no siento que pueda estudiar. Entonces, la respuesta va a ser distinta, a final de cuentas, porque la razón por la que se está generando ansiedad no es la misma. Y la relación que puede presentar el COVID con ansiedad es que a final de cuentas, como decía Silvia al principio, los cambios fuertes nos generan ansiedad y este cambio nos vino a deshacer todo lo que creíamos como funcionábamos. Digo, es la primera vez en mucho tiempo que el mundo tiene una pandemia y la primera vez que lo maneja de esta manera. Inclusive nosotros como terapeutas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Inclusive nosotros como terapeutas es algo nuevo y estamos generando herramientas nuevas para afrontar esta situación del COVID. Digo, históricamente hay muchos estudios de qué pasa con las personas en situación de aislamiento, pero nunca en situación de pandemia. En verdad, generar estas herramientas como nosotros especialistas de la salud mental, estamos también aprendiendo a generar estas herramientas para afrontar las situaciones de COVID. Venía a mi cabeza con esta pregunta. Situaciones, como bien compartía Edwin, quizás de violencia dentro de una casa, que lo vivimos muy de cerca en el trabajo en el 911, y cómo definitivamente impacta hacia los adolescentes y jóvenes, ¿no? Y cómo el encierro por COVID puede aumentar los niveles de ansiedad, aumentar los niveles de violencia que ya venían existiendo. O sea, ya se dieron dinámicas violentas anteriormente y ahora estás obligada o obligado a estar con un agresor. Entonces, pues esto es perturbador y como bien decía Edwin, y lo hemos venido recalcando, es una respuesta inmediata ante estas situaciones que salen de tu control. Sí, digo, de una manera como muy reduccionista a la pregunta de qué relación tiene el COVID con la ansiedad, el COVID y la situación que genera el COVID a nivel mundial nos genera ansiedad. Sobre todo porque no sabemos cuándo vamos a estar vacunados, que también el no conocer lo que nos depara el futuro puede generar mucha ansiedad. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo lo vamos a solucionar, ni cuándo. Saben que muy acertadamente ustedes comentan de que, bueno, nos preocupa el tema de salud, pero pues se nos junta el tema económico, los problemas domésticos, el estar todos en casa. La verdad es que
Claro, o sea, eso es algo que nos comentan los alumnos, ¿no? Que están batallando económicamente las familias, que a veces no tenemos los espacios de privacidad como para poder estudiar, para poder trabajar, que estamos todos en casa, pues a veces las relaciones no están lo mejor, pues se nos juntan muchas situaciones, ¿no? Y todo esto sí genera situaciones de mucho estrés. No sé si nos pudieran comentar como ¿qué les ha funcionado a ustedes? ¿Qué han visto que han funcionado a otras personas para manejar esta ansiedad, mirándose la solución? Ok. Va a parecer un poquito comercial porque esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero igual no hacemos caso. Conocernos a nosotros mismos y las respuestas que tenemos, nosotros mismos y nosotras mismas, las respuestas que tenemos contra la ansiedad y poquito más sencillo aún, darnos cuenta de que tenemos mucha ansiedad, en verdad ayuda mucho. Porque mucha gente empieza a tener estos cambios de que dejo de dormir, tengo bruxismo, no me estoy concentrando y no sabe por qué es. No le cae el 20 de que traigo un chorro de ansiedad. Incluso yo he acompañado a adolescentes que habían dejado como de lastimarse por situaciones que se habían resuelto en el acompañamiento y ahora el encierro detonó de nuevo estas lesiones, estas autolesiones, porque es una manera de no saber lidiar con esta ansiedad. Ajá. A final de cuentas se trata del primer punto, que ese es como poquito de ley, conocernos. Conocer cómo respondemos a las cosas, cómo las sentimos y cómo las vivimos, y de ahí generar respuestas a la ansiedad sanas. Ya sea, como decíamos ahorita, hay personas que les sirve la meditación, hay gente que le da mucha hueva, hay gente que le sirve ejercicio, hay gente que no levanta una pesa en su vida. Entonces hay que buscar respuestas sanas a esta situación de ansiedad. Y esta respuesta sana, aunque parezca sencilla, no lo es, ya que varía de persona a persona. Por eso el primer paso importante es conocernos. ¿De qué manera naturalmente sacamos la ansiedad? También creo importante, también lo han dicho mucho y tampoco hacen o hacemos caso, que es la saturación de información. La saturación de información dispara completamente el miedo y la ansiedad va de la mano y no nos ayuda a seguir avanzando con ella. Incluso limita estas ganas o estas formas que tenías, ¿no? Que ya venías como enfrentándole, luego viene, boom, muchísima información y dices, ¿ahora qué hago, no? Creo que hay que estar al pendiente en una medida que sea buena para mí, en una medida que yo pueda con esa información, no con esta saturación de información de que en cualquier momento me dicen, ay, ya, fulanito o fulanita, y a veces es información que ni siquiera tenemos la capacidad de corroborar. Entonces también eso se me hace muy innecesario y se me hace importante tener estas medidas, ¿no? Cada quien sabe hasta dónde, cómo y cómo lo ha venido realizando. Cómo cuidarse a sí mismos, a sí mismas y a su familia y a su entorno. Fíjense que en esta ansiedad y en estas dificultades y a veces también desánimo, desmotivación, a veces también nos dan la tristeza, como que yo he visto que muchas personas refieren pues que no se organizan, que no se pueden concentrar, que no se pueden enfocar, que no se sienten tan productivas, incluso el rendimiento académico de muchos ha bajado. ¿Qué recomiendan? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que ustedes han visto que ha funcionado en otras personas? Okay. La OMS sí especificó que una rutina baja los niveles de ansiedad. Digo, a final de cuentas, como decíamos, vino el COVID y estábamos en el TEC, íbamos los días que nos tocan a clase y teníamos nuestra rutina completamente funcional. Ahora tenemos que aprender a ser un poquito más autodidactas, que es complicado porque no todas las personas lo son. Tenemos que aprender a utilizar nuestros propios recursos y a organizar nuestro tiempo ya que estamos encerrados en la casa. Y son situaciones que tenemos que aprender a solucionar y generar una rutina en base a ello. Digo, como sabemos, las clases de Zoom o de Teams o de cualquier otra aplicación nos vinieron a salvar todo el ciclo académico, pero también tienen un costo ya que el nivel de aprendizaje en presencial no es el mismo que en Zoom, ni es tan sencillo resolver muchas dudas. Entonces, a final de cuentas, es establecer, primero, adaptarnos al nuevo sistema, que eso es indispensable. Hay personas que no han logrado adaptarse y esto termina tronándote. Adaptarse, buscar maneras sanas de llevarlo a cabo y establecerlo como rutina para seguir funcionando.
A esta hora tengo clase, después de esta clase me voy a poner a desayunar, después me voy a bañar, voy a hacer estas cosas. Y no, me despierto, tomo la clase y me vuelvo a dormir, y luego me despierto a otra clase y luego ya no hago nada. Que al final de cuentas termina desgastando, no sé, estar durmiendo tanto tiempo. Y aquí tiene que ver mucho como la responsabilidad personal y el entorno también que tanto influye, como lo veníamos diciendo, es difícil como exigir a las personas que estén bien si hay un entorno que está en contra. O sea, si hay un entorno inmediato que no me está ayudando. Es mucho el trabajo en ese sentido de reconocer y ver cómo voy a resistir a partir de eso. El ideal sería pues esta rutina, el ideal sería, no sé, hacer ejercicio, dibujar, lo que a cada quien le funcione. Sí. Todas las personas somos diferentes, las respuestas ante la ansiedad son diferentes. Sin embargo, sí hay documentación de que esto te puede ayudar a enfrentarla. Sí hay documentación de que alguna actividad, a mí me han funcionado mucho con adolescentes el tema de los mandalas, el tema de la meditación, como bien dice Edwin, hay gente que no. A mí es una herramienta que yo utilizo mucho en psicoterapia y ha funcionado ya que reducen estos niveles de ansiedad. Y como sacar esa energía, que decía Edwin que no le gusta esa palabra, pero sí, esa energía tiene que salir y está acumulada y tiene que salir. Buscar las formas, buscar los métodos y evidentemente lo que a mí me funciona puede ser que a él no. Ajá. Encontrar las formas. Y conocernos. Sí. Eso te hará encontrar las formas. Sí. Saben que buscando ser más cercanos, antes de la plática les hicimos llegar a los alumnos como pues que si tenían alguna pregunta para hacerles, inquietudes, a partir de lo que estaban viviendo. Entonces, si les parece, les voy a compartir algo de lo que ellos nos dicen. Claro que sí. Pues un alumno nos dice, a veces me da el bajón y no me dan ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hago? O sea, él comenta pues que se siente muy triste y que le da el bajón y pues está complicado, ¿no? Porque está el tema de la escuela, las responsabilidades y de plano, muchos chicos se sienten desmotivados, sin energía. Ahí me parece muy interesante e importante que el chavo no usó la palabra ansioso, dijo, tristeza. Me pongo muy triste, me da el bajón. De entrada. Sí, se trata más de una situación de algo aquí me está poniendo mal. Sí, yo pensaría también en acompañamiento o atención especializada. Volvíamos al mismo de ahorita, ¿no? Hay reacciones ansiosas de que me perturba, de que me genera corporalmente una respuesta. Bueno, con eso, ¿qué podemos hacer? Reducir los niveles de ansiedad conociéndonos, que era el punto que platicábamos ahorita o que compartíamos. Sin embargo, en esto que estás compartiendo en este momento, él utiliza la palabra tristeza. Bajón. Y bajón. Entonces, no te está hablando específicamente de una ansiedad, te está hablando de algo más. Ese es un foquito rojo de otro tema. Entonces, yo sí pensaría en buscar un acompañamiento porque es importante. Cuando la tristeza no te permite, al igual que la angustia y la ansiedad, llevar a cabo tus labores diarias, tus quehaceres diarios, todo lo que tú haces y te da el bajón, te está hablando. Hay que revisar también cómo cada cuando ocurren esos bajones, pero en frente de o acompañado o acompañada de algún especialista. Eso es lo que me surge en este momento, no sé. Sí, a final de cuentas casi creo que la mayoría de lo que me has dicho, en cierto punto, un especialista ayudaría mucho a resolverlas. Digo, y a final de cuentas están los servicios como los que tenemos en la web de atención psicológica gratuita. O tú, por ejemplo, acompañas a las personas del TEC. A final de cuentas, hace mucha diferencia en verdad tratar ciertas situaciones con un profesional. Herramientas como para atender la situación del bajón y no le dan ganas de hacer nada. Como decíamos, ya sé que va a sonar un poquito repetitivo. Primero, intentar checar por qué razón me está dando un bajón. Digo, ser un poquito consciente de la situación nos va a ayudar un poquito a trabajarla. Puede ser por la situación de COVID, puede ser por una situación familiar, puede ser por una situación completamente interpersonal o una crisis existencial. Sin embargo, el bajón te está dando y no te está permitiendo funcionar en sociedad. Y COVID lo puede empeorar, ¿no? O sea, ya puede haber como una historia de esa tristeza y COVID lo viene
Potenciar. A potenciar y a ser evidente, ¿no? Sí. Entonces, también yo invitaría mucho a revisar cada cuándo está dando y con qué intensidad me está dando el bajón y la tristeza. Si esa tristeza me abruma y no me permite continuar con mis actividades, me toca ser como responsable con mi salud mental. Un doctor con el que teníamos un entrenamiento a principios de año de una estrategia de la OMS de atención a la salud mental nos decía, la salud mental básica es muévete, come bien, duerme bien y toma agua. Si algo ocurre a partir, esos son como los primeros auxilios de la salud mental. Pero si algo ocurre a partir de eso y eso ya no está siendo suficiente, hay que tomar cartas en el asunto, responsabilizarme y acudir con quien sí pueda ir tomado de la mano con mi realidad a resolverlo de una mejor manera. Sí. Perdón, pues estamos aquí como el comercial, pues estamos a la orden en no-educativa @chihuahua2.com, ya saben, y bueno, pues aquí Edwin nos acompaña todos los lunes a la 1 en el Círculo Bisoterapéutico, pues ya saben, cuenten con nosotros y bueno, yo estoy muy agradecido porque el de la Unidad de Atención Psicosocial también nos están apoyando, entonces también ellos los pueden apoyar. ¿Cómo le pueden hacer para acudir ustedes si necesitan ayuda a un especialista? Yo creo que el contacto principal sería con Edwin, que es el que está cercano a los jóvenes. Ya él pues tomaría la responsabilidad de canalizarlos sí. Y canalizarlas con alguna persona del equipo. Sí, el primer creo que serías tú. Y ya me dices de las personas y yo con todo gusto las canalizo porque estamos aquí para apoyar y para atender. Entonces que se acerquen conmigo, que se acerquen al círculo y ahí estamos a la orden. Sí, estamos completamente a la orden. Siempre es un placer acompañar a las personas y poder que tomen ese control, esa autonomía sobre su vida, que es como lo principal. Ajá. Me gustaría recalcar que la mayoría de las atenciones, todas, si no, están siendo por vía telefónica para que nos adaptamos. ¿Vale? ¿O por internet? O por internet, por Zoom o por teléfono, como las personas prefieran. Como decíamos, el chiste es adaptarnos a esta situación de COVID. Sabemos que no es lo ideal una atención terapéutica por Zoom o por teléfono, pero a final de cuentas, que alguien te escuche y te esté acompañando, sobre todo cuando tiene un entrenamiento profesional como tenemos Silvia, yo o Felipe, hace muchísima diferencia. Y creo que también la experiencia nos ha mostrado, y esto va específicamente para quien te mandó esa cuestión o esa inquietud, es que el dolor, la tristeza y los bajones siempre se viven diferentes y se viven acompañados. Sí. Muy bien. Gracias. Tengo otra pregunta de una alumna. Ella nos dice que estoy piense y piense y no puedo dormir por estar dándole vueltas y bueno, pues comenta que se la pasa, pues duerme poco, que no puede conciliar el sueño y que eso le afecta también en sus clases. Últimamente ha estado viendo, sobre todo yo he visto mucho en Estados Unidos, ha habido mucha investigación sobre el famoso overthinking, que es eso, estar rumiando las cosas constantemente, sobre todo en la noche. A final de cuentas, el estar pensando muchas cosas en la noche sí tiene una explicación neurológica muy interesante, que se me hace como que es complicarnos ahorita mucho para meternos eso, pero es una respuesta en verdad natural. El overthinking es algo que pasa, es algo que nuestros cerebros hacen naturalmente para generar nuevas conexiones neuronales. El problema es cuando este sobrepensar tiene contenido negativo y ese contenido nos va deshaciendo. Estamos pensando en la noche cosas negativas y terminamos tronando. Digo, es muy diferente estar pensando algo de la escuela, decir, es que esta ecuación la puedo realizar de esta manera, o esto lo podría haber hecho de esta manera, a decir, es que no me gusta mi vida ahorita, y no me gusta por esto, por esto, por esto y por esto. Digo, muchas de las respuestas que tenemos a ansiedad, como decía Silvia, son naturales. Digo, el overthinking es un proceso natural del ser humano, el estar rumiando las cosas, sobre todo en la noche, o en periodos que no hay una activación neuronal fuerte. El cerebro tiene esta función y empieza a hacerla. El chiste es cambiar el contenido de esta función. Pero cuando estamos en una situación de violencia, cambiar ese contenido está en chino. Porque es uno de los efectos de la violencia. Sí, vas a estar pensando en estas situaciones fuertes, estas situaciones desgastantes, y vas a terminar cansado. Desgastada. Y la mejor manera de afrontar esta situación de overthinking es solucionar las cosas que nos están atorando en la noche o en... Bueno, específicamente ahí comenté anoche.
estas situaciones que anoche no están permitiendo dormir. Tiene que ver con el manejo de ansiedad por una parte y tiene que ver con la solución y resolución de conflictos en la otra. Una de las partes fundamentales de la perspectiva psicosocial, que es con la que nosotros trabajamos, que es con la manera en que nosotros acompañamos, nosotras, tiene que ver con la frase que yo iniciaba esta charla, que es normalizar todo lo que ocurre después de una situación completamente anormal. Entonces, entender que lo que ocurra a partir de una pandemia mundial que nos llegó a invadir es completamente normal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es la pregunta, ¿no? Con esta situación. Porque creo que es cansado, como bien lo decía Edwin, estar rumiando, que esa palabra ¿Te hace ruido? me hace ruido. Pues de hecho viene de la rumiación de las vacas, ¿no? Sí, no, de esa parte que tienen varios estómagos y luego la regresan y luego la meten. Pues haz de cuenta. Hazte de cuenta. Pensaría también qué situación te está llamando a resolver esa rumiación. ¿Qué hay atrás? Porque los pensamientos no se disparan porque sí. Se los dispara un estímulo que está generalmente afuera. Entonces, ella me da la impresión, puedo estar en un error, de que está viviendo una situación que le está llevando a eso. Y que COVID ha venido a agudizarla. Entonces, yo llamaría mucho a revisar y a ser reflexiva en el sentido de qué hay atrás, qué es lo que está ocurriendo que me está obligando a detenerme, porque esta sensación te obliga a detenerte, esta sensación te obliga a prestarle atención. O sea, ¿qué hay que resolver que está teniendo este efecto? Ok. Gracias. Otro alumno nos refiere a una pregunta. Dice que su pareja lo dejó y está muy triste y no puede dejar de pensar en eso. Y está, yo creo que ha de estar como en este tema de rumiación, ¿no? Sí, pero también es importante identificar que está en un duelo. También, Digo, o sea, es como un tema aparte que también nos llevaría Oye, a tratarla. perdón, pero fíjense que muchos alumnos perdieron familiares, perdieron parejas, y tal parece que los duelos se viven más intensos ahora sí, en tiempos de pandemia. Claro, porque se viven encerrados, ¿no? sí. En un lugar pequeño, como, y aparte sé, porque también he acompañado gente que ha perdido otras personas importantes, que hay una negación a tener cercanía con la persona, o sea, la parte de los funerales se está complicando mucho, entonces no se lleva a cabo el ritual y nosotras las personas somos ritualistas por naturaleza, la gran mayoría, y es muy necesario ver a la persona y despedir a la persona. Sí. Entonces esto imposibilita que sean duelos lo menos doloroso posibles, ¿no? Sí. En términos muy, muy sencillos, los rituales son cierres de ciclos. Ahorita que está muy de moda usar esa palabra. Cerramos ciclos por medio de rituales, ya sea cortándonos el pelo, pintándonos el pelo, cambiando cosas de nosotros. Tenemos maneras ritualistas de sobrevivir y de existir y de funcionar. Es natural. Así como es normal estar triste porque te cortó tu pareja. No está bonito, no les voy a negar, no está padre. Traigo el cubrebocas a Fanary. No está padre, pero en verdad el proceso de duelo por perder una pareja es un proceso natural y se tiene que vivir. A partir de, como decía Silvia, hay que checar si este duelo, en primer lugar, si este duelo no te está permitiendo funcionar en sociedad, que es la primera cosa a observar, de que no me puedo levantar de la cama y llevo 6 meses, o 5, 6 meses o más con esto que me está comiendo. Entonces ya podemos hablar de una situación como más clínica. De 6 a 2 años. De 6 a 2 años. Entonces, se me fue las cabras al monte, una disculpa. Entonces, hay que checar esta importancia de primero, si es una situación clínica, inclusive si no lo sea, como decíamos ahorita, el acompañamiento psicológico hace que el duelo sea menos pesado y probablemente sea menos largo. Y es importante que checar hace cuánto fue, cuánto tenía de relación, qué tan intensa fue la relación, como respetar mis propios procesos, ¿no? Si fue una relación de 2 años y acaba de ocurrir hace una semana, compa, te va a ir de la fregada, perdón, ahorita. O sea, sí. Porque duele, o sea, duele el romper, por eso se llama un rompimiento, porque sí. Se rompe algo y eso genera dolor y eso... Se llama duelo. Se llama duelo. Sí.
También con las personas que están falleciendo lamentablemente. Es un duelo. Está bien estar triste por esta situación, es natural, bueno, a cada persona lo afronta de manera diferente y actúa de manera diferente. No porque una persona no esté triste por un duelo amoroso o por pérdida de una persona, quiere decir que esté mal. La manera en la que confrontamos es diferente. Si necesitas estar triste, date la oportunidad. Si no sientes tristeza, no te fuerces. No te sientas mal por no sentirte mal. Tiene que ver con esta educación que platicábamos al inicio, ¿no? Nos es muy complicado tener contacto real con mis emociones, digo. No me levanté yo a los 28 años y tengo esta gestión emocional porque en la noche tuve un sueño lúcido y maravilloso, o sea, te costó, o sea, y nos sigue costando todos los días, a Edwin igual, no se levantó y ya mágicamente tiene una gestión emocional asombrosa. No, o sea, es algo con lo que todos los días nos enfrentamos y todos los días reconocemos estas carencias y toda esta educación que me llevó. Yo tenía instalada en la médula la idea de que si lloras eres débil. Y vengo de una familia en que las mujeres tenemos que ser muy fuertes porque tienes que ser fuerte. Entonces, trabajar con estas ideas, deconstruirlas, deshacerlas completamente, te toma tiempo. Entonces, pues ahorita estamos demasiado agobiadas con estas realidades, con esta pandemia, con este afrontamiento de todos los días, de un encierro, del separarme físicamente de las personas que amo, y eso implica dolor. Yo considero que eso implica dolor. Sí. Al menos en lo personal me ha sido doloroso. He tenido por otro lado mucho tiempo para mí y eso también me gusta mucho. Sin embargo, la cercanía con las personas es lo que hace y el conectar con las personas es lo que hace válido y hermoso mi trabajo y mi quehacer, y ahora ha sido difícil. Entonces, ha generado un impacto, definitivamente. Sí, de una manera otra vez reducida. Si la situación sientes que te sobrepasa del duelo, buscar ayuda profesional. Si sientes que es algo con lo que tú puedes lidiar y está en tus herramientas y no te va a carcomer, vive el duelo por tu parte. Es un duelo, se siente feo, sí se puede sobrevivir. Pero para eso, volviendo otra vez, aunque perdón que sea poquito repetitivo, hay que conocernos. Gracias, excelente. Hay otro alumno que tiene una inquietud, que nos platica que pues está teniendo muchos problemas con sus papás, que ya no los aguanta, refiere. Entonces, ¿qué hago con mis problemas familiares ahora en la cuarentena, ¿no? O sea, pues bueno, miren, yo he visto que pues a veces no nos llevamos tan bien o solemos tener broncas familiares, pero pues a veces en la escuela, con los amigos, en el trabajo, pues un poquito nos ayuda a tener nuestros espacios, no estamos todo el tiempo conviviendo, pero ahorita como que no hay muchas maneras de tener espacios, tenemos más ocasiones de tener roces, hay tensión familiar, hay dificultades económicas, entonces, ¿qué recomiendan en estos tiempos de pandemia para manejar estos conflictos familiares? Últimamente se han estado dando mucho estos casos de que jóvenes truenan en sus casas. Y sobre todo cuando la situación familiar no es ideal. Como esto está a final de cuentas dirigido para alumnado, creo, ¿verdad? Del TEC, específicamente. Sí, y bueno, de hecho, los maestros también están invitados, pero principalmente es para los alumnos. Sí, es, como decía ahorita, nos estamos adaptando a nuevas maneras de sobrevivir. Entonces, toda esta situación de estar en casa cambia mucho porque supongo que algunas personas del alumno van a entender. No es lo mismo estar en la escuela estudiando a estar en la casa estudiando, porque están en la casa de que, mi hijo, por favor, hazme esto, mi hija, por favor, haz esto, y tú estás en clase. Entonces, en términos de situaciones donde no se presenta violencia, que hay que tomar eso como muy claro, es importante marcar límites en la casa, decir, estas son mis horas para escuela, estas son mis horas para estudiar, como decíamos ahorita, la rutina. Después de estas horas hago mis tareas de la casa, pero ahorita estoy estudiando. Marcar límites y marcar cierto orden dentro de la manera en la que estamos estudiando y funcionando, en verdad ayuda mucho para esto. Pero cuando hay una situación de violencia presente, pensaría también en reconocer y qué tanta claridad tienen las y los jóvenes de que es una situación de violencia. Entonces quisiera hacer énfasis en eso. Cuando hay un esquema familiar completamente vertical, donde hay un jefe de familia,
una jefa de familia y es completamente vertical, alguien que da órdenes, alguien que dice qué es lo que va a pasar. Que manda. Que manda y en el que lo que tú sientes, tú estás enfrentando en este tercer escalón de bajito, cuarto, quinto, dependiendo de las personas que vivan, no son tomados en cuenta. Eso es una dinámica violenta y hay que empezar a reconocer eso. Eso es lo que me salta ahorita, porque si nosotros decimos, bueno, cuando no hay una relación de violencia puedes poner límites, y si un joven o una joven en su cabeza tiene que una relación violenta tiene que ver con trancazos, va a empezar a poner límites y se va a poner en riesgo. Entonces hay que ser bien inteligentes y bien estratégicos en este sentido, de entrada reconociendo si yo, hijo o hija, vivo en una familia violenta. Si lo que yo digo, siento y hago no está y pienso, no importa, y alguien está arriba tomando decisiones por todas las demás personas sin importarle lo que yo, todo eso, hay una dinámica de violencia. Y si yo siento miedo de una persona que está arriba, hay una dinámica de violencia. Entonces, partiendo de ahí, hay que tener mucha claridad de cómo está esquematizada mi familia. Porque si estoy abajo en este esquema familiar violento y empiezo a poner límites, se va a dar algo que llamamos escalada de violencia. Yo pongo límites y me pongo al mismo nivel, pero esta persona de aquí arriba tiene la posibilidad de escalar. Y entonces... Y implica más fuerza. Exactamente. Entonces va a necesitar más fuerza para volver a someter a quien está abajo. Y así funcionan las dinámicas de violencia. ¿Y qué es lo que sí funciona? De entrada, acudir con algún especialista que nos dediquemos a violencia. Esto es bien importante. Si van con un terapeuta que se dedica a otras cuestiones, no va a saber reconocer cuando hay situaciones de violencia. Y como ha pasado o puede pasar, pues se pueden poner a las personas más en riesgo. Por eso sí ves esta clara distinción, y yo la hice también. Si hay una situación de violencia, poner límites no está en la mesa. A final de cuentas, si hay una situación de violencia, como dice Silvia, hay que acudir con una persona que esté capacitada en esta situación para resolver la situación lo mejor posible. Y como ya mencionamos, en casos donde si hay una relación horizontal familiar, que es todos estamos iguales y todos tomamos decisiones, todas las opiniones cuentan y funcionamos como una célula, porque en verdad funcionamos como el ideal de la familia, como un equipo. Democráticamente. Ajá. Ahí sí se pueden poner límites, decirle, mamá, estoy estudiando, ahorita hago esto, papá, estoy haciendo esto, ahorita voy. Y la parte del respeto de esos límites, ¿no? Mucho trabajo. Hace unas semanas tuve una charla con Alas y Raíces sobre el embarazo adolescente y me hacía una persona del público una pregunta que me decía que era lo más difícil de trabajar con adolescentes y jóvenes. Y yo siempre voy a decir que son las personas adultas que rodean a las adolescentes. Porque sí. Venimos con este marco teórico de quienes somos, queriendo imponer verticalmente y ejerciendo una violencia desde este adultocentrismo hacia las y los adolescentes. Adultocentrismo es que nada más las opiniones de los adultos cuentan. Adolescentes, niños y jóvenes, no abras la boca para nada, calladito te ves más bonito, que es algo muy violento. Que es efectivamente un ejercicio de violencia. Entonces diga. No, adelante. Yo sigo pensando en qué puedo hacer entonces como chavo, ¿no? Como joven. Si mis papás están siendo muy dominantes, si mis papás de alguna manera no me dejan hacer, y es muy difícil poner los límites porque no me respetan. Entonces, y luego antes me iba con mis amigos o tenía más espacios para mí, pero ahora no los puedo tener. Entonces, allí está el reto, ¿no? Como, ¿qué pequeñas, grandes cosas puedo hacer en lo cotidiano para buscar mis espacios, para buscar tener cierta armonía, cierto equilibrio, aunque las cosas estén difíciles porque no todo está en el control, ¿no? Y a veces ellos no tienen el poder o las decisiones, ¿no? De manera reducida, en caso de que tengas una relación horizontal con tu familia, donde no hay como esta verticalidad, intentar poner límites para generar un poquito de orden, para estar un poquito más cómodo o cómoda,
En caso de que haya verticalidad, ahí sí es acudir a terapia para que alguien te acompañe en el proceso de sobrevivir a esta violencia. ¿Ibas a comentar algo? Sí, cuando hay dinámicas de violencia, no vienen o no se originaron a partir de COVID. La violencia está instaurada y está implantada y enraizada en esta cultura desde hace muchísimo tiempo. Entonces, muy probablemente ese joven y esa joven han venido resistiendo estas situaciones de violencia desde hace mucho tiempo. Reconocerte como sobreviviente y como alguien que ya tiene la experiencia es algo muy sanador. Y es algo que te permite tener herramientas para seguir afrontándolo y reconocer que si acudes a consulta, a terapia con algún experto o experta, el trabajo se puede hacer un poquito menos doloroso y un poquito menos complicado. Sin embargo, son procesos largos, son procesos que implican mucho compromiso de todas las partes involucradas, pero también la experiencia nos ha dicho que hemos tenido buenos resultados. No me gustaría manejarlo como resultados, pero las realidades de las personas sí cambian. Las realidades sí pueden ser realidades más vividas. Hay realidades de violencia que muchas veces ni nos imaginamos, pero hay un joven o una joven que lo está enfrentando todos los días. Yo recuerdo a un chico que me decía, contarlo es doloroso, pero realmente es invivible. Y yo me quedaba helada y le decía, pues estás vivo. O sea, estás vivo y sigues generando herramientas para seguirlo afrontando. Así es. Muchas gracias. Una alumna nos refiere que cómo le hace que se siente muy sola en cuarentena. ¿Qué puedo hacer con esta soledad y por qué me siento tan sola? A final de cuentas, los puentes comunicativos que teníamos han cambiado. No es lo mismo una interacción por Zoom o por llamada o por WhatsApp que estar junto a tu amigo o en este caso que es una chava junto a tus amigas o tus amigos. No es lo mismo que estar en el Zoom, no es el mismo contacto. A final de cuentas, estamos establecidos como personas biopsicosociales espirituales. Entonces necesitamos socializar. Cada vez le agregan más. Sí, cada vez le agregan más, pero se ha hecho miles de estudios, bueno, no miles, pero muchos y muy bien realizados, en los cuales se especifica que el ser humano es un ser social y tiene que socializar. Sí. Inclusive ha habido estudios ilegales que las personas fueron llevadas a ciertos tipos de juicios en los que se experimentó la situación de asociación y hay gente que murió por no socializar. En verdad somos seres sociales, dependemos de socializar, ya sea con una persona enseguida o con animales, que también es una socialización. Necesitamos el contacto. Y creo que también eso es algo que está documentado, ¿no? Los animales, yo los he utilizado suena muy mal eso, pero me han acompañado en procesos terapéuticos con realidades muy dolorosas de niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que son geniales en el tema de la soledad, ¿no? Y del dolor, porque tenerle cerca regenera o revitaliza o equilibra esta energía que no te gusta utilizar, que a mí en lo personal es algo que me gusta mucho, convivir con otras especies. A mí es algo que me fascina y que ahorita estoy limitada con otras personas, pero hay más especies en mi casa. Sí. Y siempre mejoran mi calidad de vida y mi estado anímico. Y quiero creer que yo también a ellos. Sí. Sí. Y la respuesta más sencilla que les puedo dar es mantén los canales de comunicación con otras personas abiertos. Con otras personas o con otros seres vivos, como decíamos, los animales. Hay gente que está muy metida con las plantas, que es algo que yo nunca he entendido, pero hay gente que lo hace. Y de verdad, de verdad hay una conexión ahí. Pero a final de cuentas se trata de mantener los canales de comunicación abiertos. A veces cuando estamos pasando por situaciones complicadas nos encerramos y nos hacemos bolita y no me hables. Y eso lo potencia más. Dejar los canales de comunicación abiertos con la familia, con los amigos, con las amigas, con la pareja, ayuda muchísimo en esta situación. Hay que hablar de lo que estamos sintiendo y de lo que nos está pasando. Si no, vamos a terminar aislados. Y eso nos va a terminar deshaciendo. Gracias. Gracias por sus aportes. Una última pregunta. Claro. Un alumno menciona que por qué está teniendo problemas de claustrofobia.
La claustrofobia es una situación que sí se está dando por COVID, sobre todo con personas que están en situaciones en las que de verdad no pueden salir ni a la tienda por que tienen Algún algún contagio familiar mayor, cercano. algún contagio cercano, y se dan estas situaciones de claustrofobia porque en verdad la gente ya está harta de estar encerrada. La claustrofobia lo que te está diciendo es no estés encerrado, que es la respuesta de tu cuerpo a decir necesitas estar afuera. En verdad, como decíamos ahorita, perdón que sea poquito repetitivo, tener cierta organización y darnos espacios en los que digamos, ahorita me voy a salir al patio, en caso de que no tengas patio, me salgo enfrente de la casa a estarme ahí un ratito, a agarrar A aire tomar el fresco, sol, a tomar el sol inclusive, porque en a verdad, vitaminarme con el sol. sí, el sol en verdad ayuda. No sé si les ha pasado a algunas personas de que salen en la mañana y es como te quedas un ratito así abajo del sol para que te despierte. En verdad, el contacto de estar afuera ayuda muchísimo con esta situación. Sí, Sí, la claustrofobia es una respuesta de tu cuerpo a también. decir, no estés ahí todo el día encerrado. Creo que también es importante esta parte del trabajo que hacemos desde el discurso de normalizar todo lo que ocurre después de una pandemia. Lo que no es normal es la pandemia, lo que no es normal es el encierro, lo que no es normal son las crisis económicas que van a venir después, que sí es normal. Cualquier respuesta que mi cuerpo tenga a partir de eso y con lo que yo sí pueda lidiar. Ojo, con lo que yo sí pueda lidiar. Si todavía tengo la capacidad de tomar un cuaderno y empezar a hacer apuntes sobre mi dinámica diaria, voy a hacerlo, porque es parte de mi responsabilidad para estar bien, para estar mejor. Si estas respuestas empiezan a hacerme bolita, como bien decía Edwin, a no permitirme hacer las cosas que hago normalmente, es momento de pedir ayuda y es momento de sentirme y saberme acompañado o acompañada. La terapia está bien padre. Cuando eres el terapeuta o la Sí. terapeuta. Sí, en verdad hay Está cierto padre grado la terapia de, también. ¿cómo se dice? Miedo. Miedo a la terapia. En verdad la terapia ayuda muchísimo porque es un acompañamiento. Es que hay un paradigma social muy fuerte de que la terapia solo van las personas que están locas. Y todos estamos pues locos. todas las personas estamos locas. Entonces todos pueden ir a terapia, Sí, todos y todas. bienvenidas y bienvenidos sean. Oigan, y yo estoy muy contento. La verdad es que es un orgullo contar con ustedes y todos los lunes tenemos este espacio. Los lunes a la 1, acóplense con nosotros en el círculo. Desde esta perspectiva de juventud, desde esta perspectiva psicosocial, en donde los chicos ponen los temas, ustedes ponen los temas, platicamos todos, nos acompañamos. Entonces, bueno, ojalá nos acompañen todos los lunes a la 1. Pues miren, no sé, quisiera nada más para cerrar, ¿qué quisieran concluir? Otra vez, ya sé que voy a hacer repetido. Conocernos, darnos cuenta de qué cosas podemos afrontar por nuestra cuenta o sobrevivir y qué cosas estaría padre estar con un especialista que nos ayude a sacarlas más rápido porque prolongar estas situaciones en verdad no es tan necesario. Estar acompañado en estas situaciones hace mucha diferencia y es muy bonito tener a alguien que te escuche. Claro, y definitivamente hay respuestas a esta situación del COVID que se dieron a partir del COVID. Sin embargo, también hay situaciones que venimos arrastrando anteriormente como situaciones de violencia o de situaciones de salud mental que vienen desde antes y que el COVID solo ha venido a hacernoslas evidente y a potencializarlas. No es el COVID quien trajo a un agresor a mi casa, no es el COVID, sino lo hizo más agudo porque hay un encierro. Entonces, reconocer eso también es muy importante y nos lleva a tomar acción y acudir con algún especialista es lo que nos correspondería hacer. Sé que también hay realidades donde es imposible, pero creo que acercarse a un adulto o una adulta resistente y resiliente puede generar herramientas para sobrevivir. Entonces, yo creo muy valioso el hecho de que tengas este compromiso con las y los jóvenes y también creo que es un honor y un orgullo y un placer estar aquí con gente tan comprometida, porque he tenido el otro lado de la moneda y es muy doloroso que las y los jóvenes compartan su experiencia y su realidad y su manera de afrontar
y su dolor tal cual y te lo pongan sobre la mesa y la persona adulta que tienen enfrente no responde de una manera, no abraza, no da soporte emocional, sino que rechaza. Desde esta manera autocentrista empieza a señalar qué es lo que está haciendo mal. Entonces, reconocer tu labor y tu quehacer es, considero yo, muy importante. Muchas gracias por invitarme y pues estoy puesta para el que sigue. Oh, pues padrísimo. Les agradezco infinitamente a Edwin Baeza, a Silvia Valenzuela. Fue un placer esta charla. De verdad que estoy seguro nos será muy útil a muchos alumnos y maestros, a toda nuestra comunidad tecnológica. Ojalá se repita. Entonces, pues hasta pronto. Gracias por todo y estamos en contacto. Bye bye. Bye. Cuídate, Felipe. Cuídense.